¿Cómo me hubiera gustado caminar con Jesús? Claro está que nosotros caminamos con la presencia del Espíritu Santo, pero qué emocionante hubiera sido caminar con Jesús, ser uno de sus 12 discípulos, subirnos en esa barca, ir a esas grandes aventuras, predicar, echar fuera demonios. ¿Sabe que en la Biblia nadie había echado fuera demonios hasta que aparece Jesús? Nadie había hablado de cielo y infierno hasta que aparece Jesús. Cuando aparece Jesús, Jesús empieza a ser rechazado porque empieza a traer algo más de la doctrina. Hay cosas que la gente no había escuchado. La gente no había escuchado hablar de la doctrina de echar fuera demonios. Estaban esperando a Jesús y Jesús llega, pero Él empieza a sanar a los enfermos, a echar fuera demonios, a decir que el reino de los cielos se había acercado y la gente empieza a rechazarlo. Yo quiero que cada uno de nosotros piense un momento, ¿cómo hubiera sido tu vida si hubieras caminado literalmente al lado de Jesús? Si hubieras estado en ese fantástico milagro cuando en una boda dice que se acabó el vino, pues de pronto había más borrachos de lo normal. Dice que a la mitad de la fiesta se acaba el vino y Jesús viene y le dice al maestresala, es decir, al encargado de la fiesta, que por favor le coloque tinajas llenas de agua. Imagínate, ni siquiera dicen botella, no, tinajas de agua. En una tinaja cabían 3 o 4 cántaros de agua. Y tú sabes qué es un cántaro. Un cántaro era el balde de la antigüedad. Era ese recipiente de barro en donde las mujeres llevaban agua a su casa. Un cántaro le servía para el día. Esa era la porción de agua que llevaban para un día. La costumbre eran las mujeres la llevaban o muy temprano o muy tarde en la noche. Y sabe, dice que 4 o 3 cántaros llenaban una tinaja. Dice que habían 4 o 5 tinajas ahí y Jesús viene y convierte el agua en vino. Imagínate uno ser partícipe de ese milagro. Mira, de ver que cuando probaron el vino, el encargado de la fiesta dijo, oye, el mejor vino siempre lo dejan para lo último. Pero en esta fiesta, el mejor vino siempre se sirve al principio y lo peor al final, porque cuando ya la gente está borracha no importa que sea bueno o malo, cualquiera sirve. Pero aquí en esta fiesta hicieron al revés, dijo el encargado de la fiesta, porque no sabía que el que había convertido el agua en vino era Jesús. Escúchame, lo mejor está por venir, lo mejor en tu vida, los mejores años están por venir, porque el mejor vino de Dios se va a servir a lo último. Amén. Tal vez has vivido muchos tragos amargos, tal vez has vivido muchos vinos añejos, muchos vinos con mal sabor, muchas circunstancias difíciles, pero algo te digo, el mejor vino está por servírtelo Jesús. Él está por servirte el mejor vino. ¿Y sabes cuál es el mejor vino? Su sangre. La sangre de Jesús es ese vino nuevo que habla la Biblia, y esa sangre está por servirse. Te va a traer bendición, vida eterna, te va a restaurar, te va a sanar, porque el nombre de la sangre de Cristo tiene poder, dice la palabra. Diga conmigo, la sangre de Cristo tiene poder. Cuando tú mencionas la sangre de Cristo, los demonios tiemblan. La Biblia me enseña, por los pasajes, que los demonios temblaban ante la presencia de Jesús, porque tenía la sangre que iba a ser derramada en la cruz del Calvario. Un demonio tiene que huir con la sangre. Dile que está a tu lado, la sangre de Cristo tiene poder. Así que cuando el enemigo se levante contra ti, anúlalo con la sangre de Cristo. Con la sangre de Cristo va a ser anulada toda maldición, toda brujería, toda pesadilla, todo lo que se levante en contra tuya. Dile, la sangre de Cristo tiene poder para cambiar esa circunstancia. Resulta que si tú fueras un discípulo, o yo hubiera sido un discípulo, estuviéramos ahí cuando Jesús caminó sobre el agua. Oye, yo creo que eso fue un momento emocionante. Ver cómo uno de los discípulos camina sobre el agua, en medio de una tormenta. También, otro día, dice que había una tormenta tan grande que la barca donde estaban los 12 discípulos y Jesús estaba a punto de hundirse. Pero mientras la barca estaba a punto de hundirse, dice la Biblia que Jesús dormía. Y cuando los discípulos desesperados, porque decían nos vamos a morir, nos vamos a ahogar, levantaron a Jesús. Jesús se levanta con toda la paciencia del caso, le habla al mar, le habla al viento y le dicen calla y enmudece, y la tormenta desaparece.
Ellos se preguntaban, ¿y quién es este que hasta el mar y el viento le obedecen? Ellos estaban en ese proceso de conocer a Jesús. ¿Quién es este que hasta el mar, hasta el viento le obedece? Pero pasaron el tiempo y Jesús iba caminando con ellos, les iba enseñando, y ellos iban entendiendo el propósito de que Él tuviera que morir en la cruz del Calvario. Un día Pedro le dijo a Jesús, dice que lo llamó aparte y reconvino a Jesús diciéndole, oye, no te entregues. ¿Cómo te vas a entregar? Vamos a hacer un plan y te desapareces y nos vamos de la ciudad, así no te matan. Y Jesús le dice, fuera de aquí, Satanás, refiriéndose a Pedro. Porque en ese momento los pensamientos de Pedro estaban alineados al infierno. Y Jesús lo reprende. Yo creo que a Pedro nunca más se le ocurrió pensar que Jesús no tenía que ir a la cruz. Pedro empezó a entender que había un propósito en la cruz. Diga conmigo, hay un propósito. Dígalo, hay un propósito. Pedro entendió que había un propósito y él quería desviarlo del propósito. Mira, hay un propósito con que tú y yo vayamos a la cruz. Nosotros tenemos que caminar hacia la cruz porque hay un propósito de vida eterna. Hay un propósito después de la muerte. Hay un propósito que va más allá de esta vida. Más allá de tus 50, 80, qué sé yo cuántos años vas a vivir. Más allá hay un propósito. Así que no dejes que nadie te aleje del propósito del Señor. Y si es necesario le dice, fuera de aquí, Satanás. Porque es el diablo que te está hablando a través de la persona cuando te quieren alejar del propósito. Entonces, imagínate otra escena en donde los discípulos vieron que Jesús se acerca a una higuera. Y dice que Jesús le dijo a la higuera que no daba fruto. Se seca. E inmediatamente la higuera, que era una planta que produce, cuyo fruto es el higo, ¿sí?, inmediatamente se secó. Ellos estaban asombrados. Un día había una mujer encorvada, dice la palabra. Dice que Jesús oró por ella y la mujer se enderezó, se le fue la jiba que tenía. Un día oró por un ciego que ni siquiera tenía las bolitas de los ojos, ni siquiera tenía las pepitas de los ojos. Y dice que cogió barro y escupió en el barro, hizo la bolita, puso la bolita y declaró la palabra y el ciego empezó a ver. Mira, yo creo que ellos estaban atónitos, estaban sorprendidos. Yo quiero que usted entienda que Dios quiere empezar a que tú vivas una vida como la de los discípulos, que empieces a ver milagros en tu vida, que te vayan sorprendiendo una y otra vez y estés siempre a la expectativa que va a hacer Jesús contigo. Mira, porque lo que Jesús va a hacer contigo va a ser tremendo, va a ser cosa tremenda. Los discípulos siempre estaban esperando algo mejor. Y saben, los discípulos siempre estaban a la expectativa. Siempre estaban esperando a ver qué. Un día, dice que Jesús estaba predicando, estaba con sus discípulos y había una multitud de más de 5,000 personas. Cuando la Biblia dice 5,000 personas se refiere a hombres. Si hay 5,000 hombres, yo no quiero imaginarme cuántas mujeres había. Si no haga la cuenta en las iglesias, por cada hombre hay como 8 mujeres. Imagínate cuántas mujeres podían haber si habían 5,000 hombres. Y si hay no sé cuántas mujeres, más de 5,000, imagínense cuántos niños había ese día con Jesús. Dice que se fueron a las afueras, en una llanura, donde Jesús iba a compartir con él, y todo el día estuvieron compartiendo la palabra, para él terminar esa jornada con una señal milagrosa. Esta señal milagrosa me va a llevar al mensaje de hoy, a la muerte de Jesús. Diga conmigo, señal milagrosa. Cuando Jesús hizo un milagro, algunos de ellos le llamaban señal milagrosa. Vamos a ver por qué. Vamos a hablar del milagro. Dice que Jesús, para probar la fe de los discípulos, les preguntó, ¿por qué no le damos de comer a la gente? Inmediatamente ellos, rechazaron la propuesta y dijeron, Señor, no tenemos suficiente dinero para poder comprar alimentos para toda esta gente. Son muchísimos. Inmediatamente aparece un niño que escucha a Jesús decir que él quiere alimentar a la gente. Y viene y trae un niño más pequeño que este,
una canastica, gracias niño, con 2 peces y 5 panes de cebada. Y dice la Biblia que inmediatamente uno de los discípulos le dijeron, retírate niño. Y Jesús le dijo, oye, déjalo que venga, tráigame lo que él trajo. Porque siempre va a haber el incrédulo que aunque esté caminando con Jesús, piensa que lo que está en las manos de Jesús no va a alcanzar. Escúchame que aquí viene un principio que te va a sacudir en tu vida y te va a terminar llevando a la importancia de la muerte de Jesús. Mira, ellos creían, los discípulos creían que para alimentar a la gente se necesitaba mucho dinero. Un niño con su fe dijo, yo lo traigo, porque los niños tienen fe, porque los niños piden regalos que los papás no pueden comprar. Amén. Ellos no se ponen a pensar si alcanza o no alcanza. El niño solo escuchó que van a alimentar a la gente y dice, mira, yo tengo mi lonchera, tengo 2 pececitos, tengo 5 panes. Y los discípulos, fuera niño, eso no alcanza. Y Jesús le dijo, vengan para acá. Dice que toma la canastica y oras, Señor Jesús, bendice los alimentos. Inmediatamente le dice a los discípulos, ¿por qué no me hacen el favor y sientan a la gente de grupos de 100 en 100 o de 50 en 50? Eran 12 discípulos. Los discípulos se esparcen y van y hacen sentar a la gente de 50 en 50 o algunos de 100 en 100. ¿Quién sabe cuántos grupos eran? Vamos a partir que solamente eran hombres, 5,000 grupos, y los dividimos entre 100. ¿Cuántos grupos tenemos? 50. Pero como algunos eran de 50, entonces tenemos 25, perdón, tenemos 100. Tenemos 100, pero como solo eran hombres, ahora súmale las mujeres, súmale los niños, tenemos como 200 grupos. Imagínate 200 grupos. El mínimo tiene 50 personas. Y Jesús le va a dar de comer con 2 panes y 5 peces. Alguien que diga, no alcanza. Dígale, no alcanza. Así es mi situación, nunca alcanza. Diga, no me alcanza. Es imposible que con lo que yo tengo alcance. Es imposible que yo pueda comprar eso. Es imposible que yo pueda vivir así. Es imposible que yo pueda ser sanado. Es imposible que yo pueda cambiar mi relación, mi matrimonio. Es imposible que la conducta de mis hijos mejore. Porque siempre estamos mirando con nuestros ojos naturales. Alguien que diga, deja de mirar con tus ojos naturales y empieza a escuchar lo que Dios está diciéndote. Y en ese momento Jesús dice, siéntenlos, se sentaron, los agruparon y cada uno de los discípulos los mandó a buscar una canasta. ¿Una qué? Ya no era canasta de niño, ahora era canasta de adulto. Y cada uno aparece con su canasta. Una canasta así, tipo ponchera de vendedora de cocada. Aparecen 12 cestas y Jesús empieza a repartir. Y dice que en cada cesta empezó a meter peces y panes, y dio la orden que fueran a repartir y que cada persona podía comer cuantas veces se le diera la gana, hasta que quedaran saciados. Eso está bien si de pronto son 3 mujeres flaquitas, pero imagínate que ahí había un Jorgito ahí sentado. Yo me imagino aquí a un Pablo. ¿Cuántos peces se hubiera comido de eso? Todo. La canastica le hubiera quedado pequeña. Entonces Jesús la orden que dijo fue todos los que quieran. Y dice que los discípulos iban y venían, repartían. Y cuando terminó la gente de comer, Jesús dio la orden de ir y recoger lo que sobró. No iban a recoger los peces por higiene, pero Jesús dijo todos los pedazos de pan. Porque la gente antes de comerse el pan lo parte. Porque eran panes largos, grandes. Y dice, todos los pedazos de pan que no se hayan comido, que estén limpiecitos, recójanmelo. Dice la Biblia que los discípulos fueron cada uno con su cesta, con su canasta, con su ponchera, como la cocada, la que vende cocada. Dice que regresaron con la cesta llena. Eran 12 cestas llenas. Diga conmigo, 12 cestas. ¿Cuántas eran? 12. ¿Cuántas eran? 12 cestas llenas de pan. Todos habían comido. Habían unos que se habían desabotonado el botón de la túnica. Porque no había jean, no había pantalón, la túnica. Unos que estaban llenos. Algunos por allá, 3 eructos. El otro por acá,
bostezando de lo lleno que estaba. Pero sobraron, ¿cuánto sobró? No los escucho, ¿cuánto? Pero si eran 5 panes. Porque lo poco en las manos de Jesús es bendecido. Lo poco en las manos de Jesús es bendecido. Y ahorita en la prédica te voy a llevar cómo termina esto en la muerte de Jesús. El pasaje termina diciendo: esta fue una de las señales milagrosas que hizo el Señor. ¿Una señal qué? Ahorita te lo explico. Por ahora me voy a centrar lo poco en las manos de Jesús. Diga conmigo, lo poco en las manos de Jesús. Generalmente el creyente dice que confía en el Señor. Generalmente el creyente dice que espera en el Señor. Pero el creyente no es capaz de darle lo poco a Jesús porque cree que lo poco en las manos de Jesús, como resultado, voy a tener menos. Vamos a poner un ejemplo. Si usted tiene 100 pesos y decide darle al Señor 50, cualquiera en matemática diría, me quedarán 50 porque le voy a dar 50 al Señor. Tal vez ese es tu pensamiento. Pero yo estoy seguro de que cuando tú salgas de aquí los 50 habrán desaparecido. Esos 50 que tú dices que te quedaron en la mano, de seguro después de estos días de festivos no tendrás ni un peso. Yo creo que llegas al domingo y no te quedará ni un suspiro de eso que dices tú que te puede quedar. Lo único que te va a quedar fue lo poco que le diste a Jesús. Lo único que te queda es lo poco que le diste a Jesús. Ese es el principio de la ofrenda y ese es el principio del diezmo. Mira lo que hizo Jesús. Jesús dice, cuando estaban las 12 cestas llenas de pan, le dicen a los discípulos, me acompañan al niño a su casa. Y el niño se fue con 12 escoltas y cada escolta llevaba una cesta llena de pan. ¿Por qué? Porque lo poco en las manos de Jesús se vuelve mucho en tu vida. Cuando tú empieces a entender el principio del diezmo, el principio de la ofrenda, te darás cuenta que no importa si es poco, pero si se lo das al Señor con fe, sabes, como este niño, él dice, sí va a alcanzar. Cuando tú no tienes, entrégale a Jesús lo poco que tiene y dice, sí va a alcanzar. Alguien que diga, sí va a alcanzar. Y te darás cuenta cómo de alguna manera milagrosa, Dios te empieza o a mandar diferentes entradas económicas, o te encuentras con que una deuda fue cancelada y tú vas al banco y está el paz y salvo. Te das cuenta que debías no sé cuántos millones y te dicen, no, aquí solamente aparecen 200,000, cancélalo. No sé qué va a hacer Dios con tu economía, pero algo te digo, lo poco en las manos del Señor va a hacer que haya una multiplicación en tu vida. Así que vamos a hacer Quiero comenzar este mensaje titulado Preciosa Sangre. ¿Cómo se llama? Dígale a alguien, preciosa sangre. Y quiero empezar retomando lo de la multiplicación de los panes y los peces. Pececitos y pancitos sirvió para alimentar a muchos. Diga conmigo, pocos sirvió para darle de comer a muchos. Cuando Jesús aparece y empieza a predicar, Jesús dice, yo soy el ¿qué? El pan de vida. ¿Qué dijo Jesús que era? El pan de vida. Por eso es que él dijo en este milagro que esto era una señal milagrosa. Resulta que la gente después del milagro de los panes y los peces, dice que buscaron en la mañana a Jesús para que Jesús le diera desayuno. Ya Jesús los había despedido para su casa. Y cuando llega la gente buscando el desayuno, Jesús le dice, ustedes no entendieron lo que yo hice. La gente pensaba que Él les había dado de comer. Él no les había dado de comer literalmente. Lo que les había hecho era una señal milagrosa para que entendieran que Él es el pan de vida. Amén. Por eso, en esa mañana siguiente, dice la Biblia que Jesús cruzó a la otra orilla del lago. Y no se sabe cómo toda la gente que estaba ahí buscó barcas y atravesó a la otra orilla. Y le llegan y le dicen, Jesús, le dijeron los discípulos, la gente te está buscando para el desayuno. Y Jesús, desesperado, salió a la multitud y les dijo, ustedes no entendieron lo que yo hice ayer.
Lo que yo hice anoche no era para que ustedes comieran y quedaran saciados. Era para que entendieran el significado de lo que yo soy. Si usted es capaz de entregarme lo poco que tiene, que es su vida, su miserable vida, que no vale nada, me la entrega a mí, yo te devuelvo abundancia de pan, porque yo soy el pan de vida. Yo te devuelvo vida y vida en abundancia. Ese era el mensaje de Jesús con la multiplicación de los panes. Pero la gente no lo entendió. La gente fue buscando desayuno. La gente dijo, bueno, si nos dio anoche panes y peces, de seguro que va a haber huevito y arepa en la mañana. ¿Cierto? Eso pensaba la gente. Pero salieron cabizbajos porque no buscaban a Jesús por lo que Jesús era. ¿Qué era Jesús? El pan de vida. Alguien diga el pan de vida. Buscaban a Jesús por una sola razón, por lo que Jesús les podía dar. Cuando yo busco a Jesús solamente por lo que Él me puede dar, entonces no he entendido el propósito de su preciosa sangre. Jesús me puede dar todo. Jesús me puede sanar. Jesús me puede prosperar. Jesús me puede bendecir. Jesús me puede transformar. Pero ese no es el propósito. El propósito de su sangre es la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si yo tengo claro el propósito, de seguro hubiera ido a buscar a Jesús en la mañana y de alguna manera hubiera tenido para el desayuno. Yo quiero leerte el siguiente texto, Mateo capítulo 26, versículo 27. Después tomó una copa llena de vino y dio gracias a Dios. ¿Quién lo está haciendo? Jesús. Esa es la última cena. No sé por qué le llaman la última cena. Sí, era la primera, realmente. Era la primera cena, pero nosotros la conocemos como la última. ¿Sí? Y Jesús no dijo que era la última. Jesús dijo que después íbamos a compartir esa cena con Él en la eternidad. Entonces, dice la Biblia que Jesús estaba reunido con sus discípulos en un aposento alto, es decir, en un segundo piso, un lugar que le prestaron, que ese lugar terminaría siendo la primera iglesia que predicarían a Cristo. Ese sería el lugar donde hubo el Pentecostés. Ese sería el lugar donde un día había más de 120 personas y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lengua. Ese mismo lugar, antes de la muerte de Jesús, Jesús toma el pan, toma el vino, dice que hace lo siguiente, luego la pasó a sus discípulos y les dijo, beban todos ustedes de este vino. Esto es mi sangre. ¿El vino qué era? Una representación de la sangre. Y con ella Dios hace un trato con todos ustedes. Mira lo que Dios está diciendo. Y con ella, es decir, con la sangre, Dios hace un trato con todos ustedes. ¿Cuántos quieren un trato con Dios? No puede haber trato si no es a través de la sangre. Te voy a explicar algo. En el Antiguo Testamento, todo el mundo tenía que llevar un sacrificio de sangre. Por ejemplo, los hombres tenían que derramar sangre a través de la circuncisión. Todo hombre que caminara con Dios tenía que ser circuncidado para derramar su sangre. Cuando la gente pecaba, tenía que ir al altar a llevar una ofrenda que tuviera sangre. Es decir, una ofrenda de una oveja. Habían unas características especiales de las ofrendas. La primera de ellas era que no podía tener ningún defecto. No podía tener ningún tipo de defecto. Dios no iba a aceptar una oveja tuerta. Dios no iba a aceptar una oveja flaca, ni una oveja con la pata partida. Dios decía que tenían que presentarle a Él lo mejor de lo mejor. Es decir, del rebaño, ellos tenían que escoger o comprar la mejor oveja para el sacrificio. Esa oveja era degollada y la sangre era tomada por el sacerdote y rociada a la gente. Y el sacerdote le decía que sus pecados le eran perdonados. Pero ¿a quién le rociaban la sangre? A la familia que llevaba el cordero. Y dice que era un cordero por familia. Y
esa sangre era esparcida en el cuerpo de cada persona para que sus pecados le fueran perdonados. Pero después vino Jesús, y Jesús dice que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Es el qué? Jesús es el Cordero. ¿Por qué? Porque Él toma el lugar de esa ovejita, de ese corderito, y fue a la cruz a morir, derramar su sangre, para que a través de esa sangre hubiera un trato, un pacto, un negocio. Diga conmigo, un negocio, un trato, un pacto. Un negocio, un trato, un pacto significa lo mismo. Es decir, cuando tú haces un negocio, tú entregas algo y la otra persona te devuelve algo a cambio. Cuando tú haces un pacto, alguien hace una parte y el otro hace la otra parte. Entonces está hablando Jesús en este pasaje, cuando está partiendo el pan y el vino, y le dice, esa sangre servirá para perdonar los pecados de mucha gente. Pero acababa de decir que era un trato que iban a hacer, en donde la sangre la ponía Él y la obediencia la ponían ellos. Alguien que diga, ahora yo no pongo la sangre, yo pongo la obediencia. Esta es la última vez que bebo de este vino con ustedes. Diga conmigo, la última vez que bebo este vino con ustedes. Pero cuando estemos juntos otra vez, ¿cuántos quieren estar juntos con Jesús? En el reino de mi Padre, entonces beberemos del vino nuevo. Alguien que diga, va a haber otra vez. Y esa vez va a ser en el reino de Papito Dios, en la eternidad. ¿Alguien quiere estar allá? ¿Alguien quiere estar allá? Te toca hacer un pacto con Dios. Me es necesario hacer un pacto, como lo hicieron los discípulos. Jesús estaba creando el modelo. Jesús no había hecho el pan y el vino. ¿Por qué? Porque todavía Él no se iba a entregar. Pero lo hace ahí porque al día siguiente lo capturaban. Jesús no había hecho el pan y el vino una y otra vez, no. Ellos no hacían pan y el vino, ellos lo que hacían era un cordero pascual. ¿Por qué? Porque la Pascua simbolizaba la salida del pueblo de Israel de Egipto. Entonces cada año llegaban a Jerusalén todos los judíos a celebrar la salida de la esclavitud de Egipto. Y se comían un cordero, ¿sí? Un cordero, degollaban al cordero, rociaban la sangre y se comían el cordero. Y ese era el recordatorio de que Jesús los había sacado de la esclavitud. Ahora Jesús escoge la Pascua, no para el Cordero Pascual, sino Él iba a ser ese Cordero Pascual para mostrarnos a nosotros que iba a haber un momento en donde Él iba a hacer un sacrificio de sangre para que nosotros recordáramos cada año, no la salida de Egipto, sino la salida de la esclavitud del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Esclavitud del pecado. El pueblo de Israel era esclavo en Egipto. Nosotros somos esclavos al pecado. La Biblia dice que todos hemos pecado, ninguno se salva. La Biblia dice que el único que pudo caminar en esta tierra sin pecado fue Jesús. Lo que pasa es que la sociedad, la falsa moral, confunde los pecados. La falsa moral nos lleva a pensar de que este pecado no es tan grave como este. La falsa moral nos lleva a pensar que como yo no mato, que como yo no soy de la guerrilla ni de los paras, ¿sí? Entonces mi pecado no es grave. Esa es una falsa moral. ¿Por qué? Porque la Biblia me muestra que todos los pecados son iguales ante los ojos de Dios, son pecados, y la paga del pecado, dice la Biblia, que es muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces aquí encontramos que hay una última cena, tradicionalmente conocida así, donde Él les explica a los discípulos que a partir de ese momento el pan simboliza su cuerpo y el vino simboliza su sangre. Diga conmigo, el cuerpo y la sangre. Entonces, cada vez que comieran de ese pan y bebieran de ese vino, iban a recordar lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por eso estamos reunidos acá, para recordar qué hizo Jesús en la cruz del Calvario. El domingo en medio de la celebración de la resurrección de Cristo, vamos a compartir la Santa Cena. Es decir, vamos a tomar el pan, vamos a tomar el vino
Y vamos a recordar esto que les estoy explicando hoy. Porque mira lo que dice Juan capítulo 6. Jesús le dijo, yo soy el Hijo del Hombre. Cuando usted lee Juan, en Juan Jesús se presenta como el Hijo del Hombre. Porque Juan quiere mostrar a Jesús como una persona, como un humano. ¿Por qué? Porque hay gente que dice es que Jesús era Dios y por eso no pecó. No, cuando Jesús vino a la tierra, Jesús se despojó de su gloria y pasó a ser 100% humano, con todo lo necesario para pecar. Eso quiere decir que el pecado se puede resistir, el pecado se puede evitar, pero nosotros caemos en el pecado y Él venció al pecado porque se enfrentó al pecado y le decía no al pecado. Entonces Jesús les dijo, yo soy el Hijo del Hombre y les aseguro que si ustedes no comen mi cuerpo, ni beben mi sangre, no tendrán vida. Dígale que está a tu lado, ¿quieres vida eterna? Cómete el pan, bébete el vino. O sea, pastor, que si yo me voy para la panadería soy salvo y si me voy para la venta de licor soy salvo. No está hablando de la simbología de lo que significa el vino y de lo que significa el pan. Jesús su cuerpo era pan, diga conmigo, pan. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Cuando usted se lleva un pan a la boca, ¿usted qué hace? ¿Qué es lo primero que hace? ¿Qué es lo primero que hace? ¿Con qué? Con los dientes de atrás o con las muelas. ¿Y eso qué? ¿Cómo se llama? Triturar. Cuando ya el pan está triturado, se lo come. O algunos se lo comen entero. No, primero lo tritura. ¿Por qué Jesús dice que Él era el pan? Porque resulta que Jesús fue masacrado, diga conmigo, machacado a través de los latigazos, a través de la corona de espinas, a través de ¿qué más? A través de las patadas que le pegaron, a través ¿cómo era? Lo cachetearon, dice que le pegaron. Cuando Jesús muere, Jesús estaba totalmente desfigurado. No había lugar en su cuerpo que no hubiera una sola llaga. Es más, la Biblia dice que por su llaga, diga conmigo, por su llaga, no dice llagas en plural, dice llaga en singular. Porque cuando Jesús muere en la cruz ya era una sola llaga. La de acá ya se había unido acá. El latigazo de aquí ya se había unido con el de acá. Y Jesús se convierte en ese pan que cuando nosotros entendemos el proceso y entendemos que Jesús es triturado, molido por nuestras rebeliones. Así dice la palabra. Dice que Él fue molido por nuestras rebeliones. Y entendemos que el vino representa ¿qué? La sangre de Jesús que fue derramada. En la cruz botó lo último que había. Te voy a explicar ese ciclo. Porque siempre decimos la sangre derramada en la cruz del Calvario. No, la sangre fue derramada en todo el camino. Dice la Biblia que antes de empezar la peregrinación al Monte de los Olivos, todo monte queda arriba. Entonces Jesús tenía que coger una cruz, un madero, y subir cuesta arriba donde iba a ser crucificado. Pero allá abajo ya lo habían cogido a látigo. Y dice la Biblia que eran látigos romanos. Y si nos vamos a la historia universal y buscamos qué son los látigos romanos, eran los más crueles de toda la historia. Un látigo romano tenía muchas tiras de cuero. Y el final de cada tira de cuero tenía algo, por ejemplo, hierro, garras de hierro, tenía dientes de animales feroces, todo lo que fuera punzante. Entonces un látigo romano cuando pegaba en el cuerpo, salían más de 10 tiras de cuero, y en el final de cada tira de cuero, algo que iba a romper la piel, que iba a romper el tendón, que iba a romper el músculo, que iba a romper las venas.
Desde el primer latigazo Jesús empezó a sangrar. Desde el primer momento Jesús empezó a sentirse debilitado. Es más, cuando empezamos a escudriñar la historia universal nos damos cuenta que la mayoría de gente no necesitaba ir a una cruz, morían con los latigazos. Los latigazos los dejaban moribundos. No era necesario pasar más allá. Pero Jesús no solamente le dieron latigazos, sino que le pusieron una corona de espinas para burlarse de él. La corona no fue colocada en la cruz de Calvario. La corona fue colocada mientras estaba siendo juzgado por Herodes. Dice la Biblia que los funcionarios públicos le colocaron una corona en la cabeza de espinas y le dijeron: sálvate, rey. ¿No que eres el rey de los judíos? Dice que le cogieron la capa de Herodes y se la colocaron a Jesús, ese manto púrpura, diciéndole: bueno, tú eres el rey, aquí está tu corona. Y no solamente estaba sangrando por los latigazos, sino ahora por la corona de espinas. Dice que lo pateaban, lo escupían, lo cogían a puños. Y cuando Jesús va a coger el madero, ya ese hombre no tiene fuerzas. No solamente no tiene fuerza por la cantidad de sangre que ha derramado, sino que su espalda la tiene tan destrozada, sus hombros tan destrozados, que coger un madero completamente lleno de estillas, porque no lo iban a coger un madero totalmente pulido. Se supone que eso era la peor madera que había. ¿Usted sabe qué es coger y pasar un dedo donde usted tenga una cortada por una madera imperfecta? Yo te invito a que un día lo hagas. Un día que te cortes un dedo, búscate un pedazo de madera, no lijado, no, un pedazo de madera y pasa el dedo. Así sería el dolor de Jesús multiplicado con esa madera encima de su hombro, de su espalda, cuesta arriba. Él dice que cayó varias veces. Cayó varias veces. Y en una de las tantas veces que cayó, dice la Biblia que iba pasando un tal Simón de Cirene, y este va a ser el personaje importante de hoy en esta prédica. Diga conmigo: Simón de Cirene. Tal vez lo has escuchado en alguna película. Simón de Cirene. Él era un agricultor. Él tenía 2 hijos. Y este hombre iba pasando por allí por casualidad. Él no estaba chismoseando, él no estaba mirando. Él dice que venía del campo de trabajar, de hacer su agricultura, y se encuentra con que un soldado romano le dice: carga ese madero cuesta arriba. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que un día Jesús dijo: si los soldados romanos te mandan a llevar 1 milla, alguna carga pesada, llévela usted 2. Era muy común que el pueblo judío fuera explotado por simplemente verlos mal los soldados romanos. Los soldados romanos se burlaban de los judíos, y si a ellos se les daba la gana, había una ley que le decía: ven acá, cárgame eso. Señor, pero yo voy para mi casa, voy para mi trabajo. No, cárgamelo. La ley decía que había que llevarlo 1 milla. 1 milla es 1,5 kilómetros. Entonces le decían: llévalo allá y me lo traes otra vez de vuelta. Porque a ellos lo único que les interesaba era ser inoportunos con la gente. Entonces iba pasando el tal Simón de Cirene y le dicen: oye, ven acá, coge el tronco ahí. Señor, voy para mi casa, vengo de trabajar. No nos importa. ¿Qué dice la ley de romana? Que hay que llevarle 1 milla, así que 1 milla cuesta arriba. No es lo mismo 1 milla en plano que 1 milla cuesta arriba. ¿Aló? No es lo mismo subir con tu hijo alzado por una montaña que por una carretera plana. ¿Aló? Y este tal Simón de Cirene coge un madero ensangrentado. Ese madero estaba ensangrentado con una preciosa sangre. Pero Simón de Cirene no venía a ver el espectáculo. Simón de Cirene no venía a ver a Jesús.
Es más, a él no le interesaba lo que estaba pasando. Pero en ese momento coge un madero ensangrentado. Y Jesús, me imagino que lo miró. Y alguien me dirá, pastor, ¿de dónde saca esto? Ahorita le digo de dónde creo que saco esto. Yo me imagino a Jesús mirándolo con su cara así destrozada. Míralo. No te limpies mi sangre. No te la limpies. ¿Sabes? Dice la Biblia que Simón de Cirene hace el último tramo, el premio de montaña. Llegó arriba con el madero que no era su madero. Cuando lo dejó ahí se fue. Pero algo empezó a pasar en su vida. ¿Y sabe dónde lo dice? Cuando voy a la palabra y veo en Hechos de los Apóstoles. Sigue. Ahí. Romanos 16, perdón. Cuando veo en Romanos 16 lo siguiente. El apóstol Pablo, que vivió varios años después de Cristo. El apóstol Pablo que no conoció a Jesús personalmente, porque tal vez era un bebecito, un niñito. El apóstol Pablo, en su carta a los romanos escribe, les mando saludos a Rufo. ¿A quién? Que es un distinguido servidor de Cristo. Vamos a devolvernos a lo que estábamos leyendo, por favor. Nos devolvemos donde estábamos, por favor. Y mira lo que dice Simón de Cirene. Estamos en Juan. En Marcos, perdón. Marcos capítulo 15. Mira lo que dice. Los soldados salieron con Jesús y en el camino encontraron a un hombre llamado Simón, que era del pueblo ¿de dónde? De Cirene. Simón era padre de Alejandro ¿y de quién? Simón de Cirene iba pasando por casualidad. Le cayó la sangre. Él decía, ¿yo qué hago aquí? Jesús le decía, no te limpies. Pero vemos como un hijo de él llegó a los pies de Cristo. Y Pablo le dice, tú eres un gran servidor de Cristo. Y también le dice tu madre, es decir, la esposa de este. Y su madre, que me ha tratado como a un hijo, decía el apóstol Pablo. ¿De dónde salió esta mamá creyente? ¿De dónde salió este Rufo creyente? De la sangre que le salpicó a Simón de Cirene cuando iba pasando por ahí. Mira lo que te vengo a decir. No te limpies esa sangre. Todos ustedes han recibido la sangre cada vez que se le ha predicado el mensaje. Y hay muchos que después de haber recibido la sangre, se limpian de la sangre y se olvidan de la sangre. Pero la sangre de Cristo tiene poder para dar vida eterna. Mira lo que dice Hechos de los Apóstoles. Capítulo 20, versículo 28. Entonces cuídense de sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia, comprada con su propia sangre. Usted y yo fuimos comprados a precio de sangre, dice la Biblia. Esas personas que dicen yo no valgo nada, vales tanto que Jesús murió en la cruz del Calvario y te compró con su sangre. Y te explico algo que mencionó mi esposa en medio de las alabanzas. Cuando Jesús muere, la última palabra que dice es consumado es. ¿Cómo es? Eso no nos dice nada. Esa traducción significa todo fue hecho. Pero ¿qué era lo que realmente estaba diciendo Jesús? Resulta que Jesús no hablaba español. Él no dijo consumado es. Él dijo tetelestai. Porque él hablaba griego y hablaba hebreo. Y su última palabra en la cruz del Calvario fue tetelestai, que significa la deuda fue cancelada. ¿Sabe qué significa tetelestai literalmente? Es el sello que se pone en la factura cuando tú pagas y te dicen pagado. Cuando algo es pagado ya significa que es tuyo, que fue comprado.
que costó algo. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Y por qué Jesús dice tetelestai? Porque en la antigüedad habían esclavos. En el tiempo de Jesús habían esclavos. Y la ley de Dios decía que cada cierto tiempo había que liberar a los esclavos. Entonces, la gente que no quería liberar a los esclavos sino que le pagaran algo, hacía lo siguiente: los ponían en una subasta en una plaza pública. Entonces alguien decía: este esclavo llamado Germán Galindo vale tantos millones de pesos. ¿Habrá alguien aquí que los pague? Esa persona que los iba a pagar para dejarlo libre. Era alguien de buen corazón, y eso lo hacían en una subasta pública en la plaza de Jerusalén. Y ahí estaba en un gran tablero el nombre de Germán Galindo, estaba el nombre de cada uno de ustedes, estaba ahí el nombre de tuyo también, y el precio, la cotización. Y cuando la persona caritativa decía: oye, a mí me cae bien ese hombre, ¿cuánto es que están pidiendo? Tanto, aquí está la plata, déjenlo libre. Y dice la Biblia que, dice la tradición, que en el tablero ponían la palabra tetelestai, es decir, cancelado. Lo que Jesús dijo después de morir en la cruz del Calvario, o la última palabra que dijo antes de morir en la cruz del Calvario fue: tu deuda fue cancelada. Y alguien me está diciendo: pastor, ¿y a quién le debía? Al diablo. Somos esclavos del pecado. Cada vez que pecamos le estamos firmando un pagaré en blanco. Métele un codazo al que está a tu lado y dile: no te duermas. Tú y yo le debemos al diablo. Estamos embargados por el diablo. Dile: estamos embargados. Le debemos al diablo. ¿Por qué? Porque cada vez que usted peca. Ahora, y si les pregunto cuántas veces pecó hoy. ¿Aló? ¿Aló? Jesús, para querer ilustrar lo que era la trascendencia del pecado, la gente decía: no, yo no adultero. Entonces Jesús le dijo: le voy a explicar qué es pecado. Si usted mira y codicia a la mujer ajena, ya usted adulteró. ¿Aló? ¿Aló? El hablar mal, qué sé yo, lee la Biblia y te das cuenta cuántos pecados hay. Entonces te encontramos con que todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios, pero hay alguien que nos ama, que fue a la cruz del Calvario para pagar por nosotros, aunque seguimos siendo pecadores. ¿Alguien lo quiere? Generalmente es esclavo por gratitud. Las estadísticas dicen que en un 90% esos esclavos, que les decía esa persona que los compraba: no, te dejo libre. No. Ellos decían: no, yo no sé sino trabajar para alguien. Yo me quedo con usted. Yo le trabajo gratis si quiere. Usted se ve que es una persona buena. Yo vengo de ser esclavo de un sanguinario. Entonces la gente se entregaba voluntariamente para servirle a ese señor que había pagado por él. Yo no sé cuántos hoy se verdaderamente entienden que se están entregando su vida a aquel que pagó por ustedes en la cruz del Calvario, aquel que entregó la vida por mí, por ti, por todos los que estamos aquí, para decirnos: eres libre, eres libre. Y solo las personas libres podrán salir de la esclavitud de Egipto e irnos hacia la bendición de la vida eterna. ¿Alguien quiere estar en la vida eterna? Mira todo lo que te estoy diciendo. La complejidad, pero es tan fácil a la vez, de lo que Jesús vino a hacer en la cruz del Calvario. ¿Hay alguna otra cita? Romanos capítulo 3. Pues todos, léelo conmigo, pues todos, dile que está a tu lado: oye, tú también, tú eres un todo. Lo que pasa es que la gente dice: no, yo no. Uno a veces se encuentra con gente que dice: yo no peco. Porque su catálogo de pecados: yo no mato, yo no robo, yo no secuestro, yo no violo. Y hay catálogo de pecados como chismosa, habladora de calumniadora. ¿Aló? Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Alguien que diga: ese era yo. Pero por su gracia
son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Alguien que repita conmigo eso. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Alguien que diga, soy justificado. Si tú le dices a tu mujer no te justifica. Si tú le dices a tus papás, papá, mira esto, ellos no te justifican. Pero nosotros somos justificados, nuestro pecado es justificado ante Dios por el sacrificio que Dios efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio para obtener el perdón de pecados, el cual se recibe por la fe en su sangre. ¿La fe en qué? Entonces, ¿por qué soy perdonado? Por mi fe en la sangre de Jesús. ¿Alguna vez te habían hablado de la fe en la sangre? La salvación viene por la fe en la sangre. Es decir, por entender el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Dios lo ofreció como un sacrificio para obtener el perdón de pecados, el cual se recibe por la fe en su sangre. Diga conmigo, preciosa sangre. Alguien que diga, preciosa sangre. Colócate en pie, por favor.